Bueno, este caso de Chino Miranda, la verdad es que ha dado mucho de qué hablar, no solamente por la entrevista a su mamá, que le hizo Luis Olavarrieta, el sonido, o mejor dicho, el video que le grabaron al propio Chino, sino, bueno, la intervención de un tribunal, el hecho de que lo hayan sacado del centro de rehabilitación Tía Panchita, lo llevaron al Cedral, donde se encuentra actualmente. Bueno, y toda la situación que está alrededor de este caso, ¿no? Muchos lo han llegado a comparar con el de Britney Spears por el tema de secuestro. La madre habla de secuestro. Y para entender un poco qué es lo que está pasando en este caso, yo quise conversar hoy con Simón Villamizar, periodista de arte y entretenimiento, que tiene bastante información sobre el caso, ¿eh? No son suposiciones, es información que tiene Simón confirmada. ¿Cómo estás, Simón? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ana Virginia? No, bueno, encantado de poder conversar contigo. Oye, ¿qué tema, no? La verdad es que es tan lamentable ver como una estrella, pues la verdad es que Chino y Nacho han sido unas estrellas, luego se separaron, pero siguieron siendo unos referentes en la música del país y ver esta situación tan difícil que está viviendo él, no solamente por la enfermedad, lo que pasó con el COVID y ahora enterarnos que, bueno, sufre una fuerte adicción a las drogas, que definitivamente es lo que está llevando todo este tema tan feo, ¿no? Tan dantesco. Sí, la verdad es que de alguna manera lo que habíamos tenido hasta ahora, Ana Virginia, y creo que eso es un poco lo que sorprende, lo que teníamos es que eran como unas piezas del rompecabezas. Uh-huh. Y hemos comenzado a armarlas, porque hace un año exactamente y unos pocos meses, el propio Chino daba cuenta a través de las redes sociales, él comentó que había sufrido una encefalitis, es decir, que no sabemos exactamente cuál, a consecuencia de qué, pero tuvo una encefalitis que se complicó por el coronavirus, es decir, le dio coronavirus, ya él tenía una encefalitis, no sabemos exactamente por qué, pero él daba cuenta en ese momento que tenía problemas motores, y luego tenía problemas de habla. Sí. Entonces, claro, pero cuando uno lo veía en ese momento dando declaraciones, uno no sabía cuál era la magnitud. Después poco supimos acerca de él y se había convertido como una suerte de misterio. Uh-huh. Es verdad que habíamos tenido como algunas, digamos, flash lumínicos, es decir, alguna información que se colaba por allí, que estaba hospitalizado o internado, mejor dicho, en el centro de rehabilitación Tía Panchita, y no sabíamos exactamente por qué. El centro de rehabilitación Tía Panchita es un centro de rehabilitación de drogas. Entonces el cuadro de Chino es un cuadro muy complicado. Primero porque tiene una encefalitis. La mamá lo decía muy claramente en el video. Claro, ella daba como aportes, algunos indicios, decía, él tiene una lesión cerebral. Uh-huh. Y habría que consultar a un médico para que veas exactamente de qué se trata. Uh-huh. Se trata de un trastorno, es decir, una inflamación cerebral, pues no sé las causas porque no soy médico, claro, pero es una inflamación cerebral. Eso hace que, es decir, el Chino llegó a estar imposibilitado de caminar. No caminaba. Sí, caminaba muy mal, sí, claro. No, es que ni caminaba, ¿no? Ni se paraba, ni se podía parar. No se podía parar. En algún momento llegó a usar una silla de ruedas y tenía problemas de habla. Es decir, tú en ese momento, dicho que, bueno, consultado por algunas personas que estaban allí en el centro de rehabilitación, uh-huh, y algunas personas que lo vieron, que lo trataron, la información es esta, que tenía, bueno, es decir, que tiene problemas serios. Pero a esto había que añadir el otro cuadro, que era el cuadro de la adicción de drogas. Que complica todo. Nosotros, uh-huh, claro, que complica todo, como decía la madre, pero además que para nosotros, es decir, para los periodistas que trabajamos en las fuentes, no era secreto, pero no había salido a la luz pública de esta manera. Es decir, muchísimo. Lo comentábamos en voz baja, se comentaba, pero confirmación no había. Uh-huh. Sin embargo, ya al estar hospitalizado aquí, ya tú sabías que había un diagnóstico certero. Uh-huh. La mamá da cuenta de ello, dice, oye, sí, él tiene un problema de adicción, y eso habla de su cuadro clínico, es decir, un cuadro bastante complicado. Como dice la madre lo dijo perfectamente en el video, dijo, eso puede ser peor para mi hijo, para Chino. Uh-huh. Entonces podría complicarse el cuadro. Ya sí. Por ahí, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa a partir del miércoles pasado? Cuando se involucra un tribunal que es introducido, es decir, cuando una persona, la novia de Chino Miranda, no tiene nada que ver con Natasha Arao, que es la ex esposa. Esta es la novia de Chino y Nacho, que tiene más o menos aproximadamente un año y tanto de relación. O sea, un poquito antes de que a él lo internaran en Tía Panchita, ellos se hicieron novios. Sí. Entonces, sí, claro, esa relación existía,
Y como, bueno, tú viste lo que dijo la mamá, bueno, a ella no la dejaban entrar al centro de rehabilitación. Sí, en el centro de rehabilitación, a ella, a la novia. Exactamente, en el centro de rehabilitación. ¿Por qué? ¿Por qué no la dejaban entrar, Simón? No, ya te voy a decir por qué, pero en el centro de rehabilitación hay que cumplir varias etapas. La primera etapa no puede tener los pacientes, y eso pasa aquí en Estados Unidos, pasa en cualquier centro de rehabilitación. Sí. Los pacientes no pueden tener ningún contacto con el exterior. Uno lo ve en las películas, claro. Exacto, Sí. eso se ve en las películas, eso es así. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan controlar la ansiedad, el cuadro del chino se agrava con un tema de ansiedad y depresión profunda. Que bueno, claro, se trata de una estrella. Obvio. Se trata de una estrella, claro, que cayó, o sea, una estrella que comienza a caer estrepitosamente. Ahí hay un cuadro de depresión y, bueno, pasa un tiempo sin verse. Muchísima gente no lo veía. La mamá y la prima, que no es que tenga la patria potestad, pero son las personas que lo representan. Bueno, la madre es la prima, la persona más cercana, lo representa, y sí tenían que, y acudían al centro de rehabilitación, iban, lo veían. Una vez que cumplió la etapa esa de cuarentena, que yo llamaba en cuarentena, Chino comenzó a salir. Bueno, que iba a casa de la mamá, la visitaba. Eso está reportado. Eso está, tú ves las fotografías y han salido algunas a la luz pública. Okay. ¿Qué es lo que pasa después? Esta chica, la novia, no lo veía, no la dejaban ver. Bueno, porque entre los requisitos que está para ver a un paciente tienes que hacerte exámenes toxicológicos, y a ella no la dejaron verlo. Pues. Lo que quiere decir que el examen dio positivo. Bueno, yo no lo voy a decir, pero no, ella se hizo el examen y no la dejaron verlo. No pasó la prueba. No pasó la prueba, y la única vez que tuvo contacto con él fue el 8 de agosto pasado, es decir, hace poco. Y ella busca ayuda, la consigue en esta persona que está vinculado con el mundo de las redes, que es una persona, bueno, muy polémica, que hace entrevistas, es más periodista para hacer entrevistas, pero bueno, esta persona la ayuda e introduce una petición en el Ministerio Público, y el Ministerio Público dice, bueno, no sé, o sea, yo no soy quien para decirte por qué lo hace, por qué no lo hace, si hay méritos para hacerlo o no, pero se introduce eso y el Ministerio Público llega al centro de rehabilitación un poco para averiguar cuál es el estado de salud de Chino Miranda. Sí, y entonces consiguieron unos medicamentos vencidos y un palo forrado con una tela, y no supieron explicar para qué se usaba eso. Sí, bueno, la verdad es que no sé, o sea, es lo que dicen, ¿no? Medicamentos vencidos, si se meten en mi caso se van a dar cuenta que, oye, ¿sabes? Pero no hasta en los hospitales, yo he sabido que en el hospital JM de Los Ríos le ponen a los niños con patologías gravísimas, gravísimas, medicamentos vencidos, y las madres tienen que firmarlo y autorizarlo, porque no hay más. Sí, claro, bueno, porque frente a eso no hay otra salida. Bueno, el tema es que, pero que encontraron, si tú me dices a mí que encontraron, lo cierto es, yo lo que te puedo decir es que uno ve el video del chino saliendo de la clínica y se ve que está mucho mejor. ¿Por qué lo comparo? ¿Por qué te digo que está mucho mejor? Por lo siguiente, es decir, nosotros vimos al chino en una entrega de premios, la más reciente entrega, cuando digo la más reciente me refiero hace más de un año, cuando lo vimos, que fue ese encuentro. ¿Te acuerdas? Lo llevaban agarradito. Sí. Claro, lo llevaban agarradito de la mano. Sin embargo, en esta oportunidad no lo vimos agarrado de la mano, lo vimos caminar por sus propios medios. Sí. Es decir, hay una evidente mejoría, por lo menos motora. Cuando tú ves el video con respecto al habla, bueno, uno estudió comunicación social, uno sabe más o menos cuáles son los códigos y ve que hay problemas de habla. Bueno, que ¿cuál es el índice? Eso tiene que hablarlo un especialista, tiene que hacerle las pruebas pertinentes. Sí. Pero allí hay problemas de habla, y hay problemas evidentes de habla. Mira, vamos a escuchar justamente a Chino, Simón, para que la gente lo entienda, porque probablemente no lo han visto, o sea, sepan de lo que estás hablando. Vamos a hacerlo. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos. Estoy bien, gracias a Dios, más fuerte que nunca. Estoy aquí en una clínica federal, en la clínica federal, aquí en Caracas, una clínica de alta Florida, porque nunca, gracias a Dios, muy bien atendido, en capacitarme horrible también. Gracias a todos por su cariño, gracias a todos por su apoyo. Estoy bastante borroso la calidad de la chica para acá. Pero estoy feliz, estoy feliz. Agradezco a toda la gente que ha participado en esta fiscalía, a todos, mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por ascender a esta noticia. Estoy más fuerte que nunca, estoy pronto para acá y hacer música. Bueno, ahí se le ve un poco errático, ¿no? También viendo como que no está bien ubicado, pero dice que la diferencia entre el Cedral y Panchita, ¿no? Que Panchita. Claro, ahí hay que hacerse varias preguntas. Es decir, hay que hacerse varias preguntas, y lo dice la madre.
está chino capacitado para valerse por sí mismo, está chino capacitado para decidir cuál de los dos centros está mejor, está chino, es decir, se trata de un adicto, ya la mamá lo dijo. Sí. Es decir, sabemos cómo se maneja el tema de la adicción. Y lo hemos visto, para que no es un ejemplo maravilloso, pero lo hemos visto, por ejemplo, en estrellas del mundo del entretenimiento, en Hollywood, por ejemplo. Es decir, eso tiene que ser un proceso voluntario, es verdad, dependiendo. Si la persona no está en el uso de todas sus facultades, obviamente tiene que haber una persona responsable. Ahí faltan piezas en esta historia, es decir, si no está en capacidad para decir, oye, yo prefiero esta clínica y esta no. Lo cierto es que cuando tú consultas, por ejemplo, es decir, para tomar una decisión de ese tipo, Ana Virginia, yo incluso averigüé en el artículo que escribí para el estímulo, averigüé los costos de el centro de rehabilitación de Panchita, cuesta $1,300 mensuales. Es decir, esa era la cuota que pagaba Chino. En el Cedral, bueno, otra clínica similar, para decirlo con estas palabras, otra clínica similar cuesta entre 200 y $250 diarios. ¿Diarios? Empieza a sumar. Cuando tú calculas, por ejemplo, porque también hicimos la investigación, en Colombia hay lugares donde puedes encontrarlo a $5,000 el mes. Okay. Y en Estados Unidos puede llegar este tratamiento, es decir, la mensualidad puede estar en $30,000. Eso es un poco para que tengas una idea de cifra. Entonces, en la última recaudación que se hizo un concierto para recaudar fondos para la salud de Chino y contribuir, se recaudaron $70,000. Y tú pagas $1,300 solamente por estar allí. Eso te da, vamos a poner, $15,000 anuales. Y yo no estoy sacando la cuenta bien. Vamos a redondear $16,000. Ya el primer año se le fue $15,000 ahí. Exacto. Sí. Entonces tú dices, oye, ya va, pero además a eso tienes que sumarle, que yo me imagino, él tiene un hijo, pero a eso tienes que sumarle medicina. Claro. Es decir, no es un dinero, es decir, el Chino no está. Es decir, hay piezas que son lógicas y que te van armando el rompecabezas. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el Cedral, por ejemplo, y la tía Panchita? Bueno, eso también es a considerar. Que el Cedral es especialista en enfermedades psiquiátricas, sí. Entonces, bueno, es decir, tú comienzas a... O sea, no es un centro de rehabilitación el Cedral. El de Cedral drogas. Sí, también. Sí, también. Sí, tiene esa especialidad, pero es muy conocido. Recuérdate quién trabaja, el doctor Chirino, y daba, queda contiguo a su consultorio. Claro, por eso te digo. Fue su consultorio. Eso no tiene nada que ver con lo que sucedió después con el doctor Chirino. No, pero la referencia, decir, sí. Claro. Sí. Lo que te quiero decir es que es un poco para que tengas el mapa de este caso, o para que tengas las piezas y comiences a armar este rompecabezas, pero la mamá lo dijo ayer, oye, yo no tengo los recursos. Una señora, alguien me preguntaba ayer, oye, pero ¿y cómo es eso que la mamá, por ejemplo, no lo iba a visitar frecuentemente? Entonces, bueno, ya va, es una señora que no vive en Caracas precisamente, sino que vive en los Altos Mirandinos. Entonces, es una señora de cierta edad, una señora que no maneja. Que tienen que llevar, traer, todo esto, sí. Claro, es decir, ahí hay una serie, y el país, ¿en qué país estamos? Pues, es decir, ahí hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, claro, todo esto hay que mezclarlo en este caldo de cultivo que ha hecho el ministerio y que, bueno, que uno espera que en algún momento se entere de cuáles son las condiciones, pero uno espera que diga, oye, ¿cuál es la condición de Chino? En la entrevista que le hizo, yo no sé si fue entrevista porque no vi, o sea, no escucho las preguntas, ni escucho ese diálogo que aparentemente sostuvo con Luis Olavarrieta. Yo no veo preguntas, pero habría que preguntarle, oye, ¿esa lesión qué significa? ¿Qué significa esa lesión frontal? ¿Chino está facultado para tomar decisiones? ¿No está ¿Quién va a tramitar? ¿Se va a hacer un trámite de la patria potestad? Es decir, hay una persona que te iba a tomar las decisiones son muchas las piezas. ¿Y quién lo va a mantener ahora? Porque como tú dices, esos $70,000, ¿cuánto quedará de esa recaudación en una clínica que ahora, en vez de 1,300 o 1,700, no sé cuánto dijiste, cuesta $200 diarios? ¿No? Bueno, entonces, claro, ahí pues, te doy como piezas de ese rompecabezas que termina siendo un poco
Desolador. Desolador, sí. Claro, esa es la y palabra. estás hablando de un ser humano, además un ser humano que todos veneramos, pues. Sí, por eso, un referente de la música pop venezolana. Entonces, bueno, de verdad que qué lamentable. Esto va a seguir dando noticia, claro está. Claro está. Y vamos a seguir atentos, por supuesto, a lo que pase, deseándole a él lo mejor, sin duda. No, porque... y tratando de que no se politice, porque evidentemente y nadie tiene la verdad, porque es la verdadera verdad. No, ya va. O sea, yo diría la madre, a quien yo le creería más de todo este cuento es a la mamá. Que nadie va a querer algo malo para su hijo. Totalmente. No, creo yo. Opino exactamente lo mismo. Bueno. Exactamente. Y que no se politice, como dice. Sí, bueno, ese rompecabezas que todavía le faltan piezas. Gracias, Simón. Gracias a ti. Un abrazo. Ana Virginia. Un abrazo, Vale, beso. Un beso. Miren, ¿qué estás comiendo? Pero vale, déjame tranquilo. Me agarraste a la hora del almuerzo. Pero tú estás loco. Por lo menos termina de hablar conmigo y comes, pero tú sí eres, vale, de verdad. Es que la confianza, chico. Buen provecho, mi amor. Gracias, amor. Un beso. Chao.